Muy bien. Estamos entonces en la paracha número 16 ya. Paracha 16, paracha Beshalach, al dejar salir. ¿Sí? Y esta paracha la encontramos nosotros en Shemot o Éxodo 13, 17 hasta el 17, 16. ¿Sí? Esa es la sidra para este día precioso de Shabbat. Todos los días de Shabbat tenemos siempre algo que aprender, ¿no? Algo que enseñar. Entonces, eh, aquí la idea es estar bien dispuestos, tener nuestra mente bien dispuesta para comprender, entender lo que Hashem, ¿verdad?, quiere para nuestros días. Entonces, así como a manera de introducción, en esta para allá podemos ver, ¿no? Cómo en forma como de terapia o terapéutica el Eterno empieza a tratar a Israel, ¿no? Por medio de grandes milagros, que a la postre obviamente forjarían el carácter de los israelitas y incrementaría esa confianza en Hashem por todas las generaciones. Ustedes saben que estaban como esclavos, duraron allí muchos años como esclavos y entonces ya salían a la libertad. Entonces había que empezar a forjar en ellos el carácter, hacer en ellos cambios, transformaciones. Ellos tenían que empezar a experimentar ese crecimiento y esa madurez, ¿no? Para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, a través de los milagros, podemos ver nosotros como esta parte terapéutica que hace el Eterno. Así es como una terapia que hace, ¿no? Y aquí se nos narra, en esta paracha, se nos narra varios milagros que ocurrieron, ¿sí? Y milagros que son grandes, ¿sí? Podríamos decir, son milagros inmensos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la partición del mar, cuando el pueblo está allí perseguido por el ejército egipcio y se encuentra pues sin salida, como se dice, ¿no? Sin salida. Y el mar se parte, el pueblo pasa por el medio del mar en seco y el pueblo de, el ejército egipcio es exterminado totalmente, exterminado. Un ejército que se suponía era una potencia, ¿sí? Era una de las mayores ejércitos que habían en ese entonces, ¿sí? Porque allí Egipto era una gran potencia. Entonces, aquí, cuando ellos se ven allí, ¿verdad?, acosados por los egipcios, ¿no? Ellos obviamente se ponen a quejarse delante de Moche. Dicen, es que no había tumbas allá en Egipto que nos viniste a sacar aquí, a este desierto a morir aquí, ¿sí? Y empiezan ahí a porfiar con Moshe. Ahora, nos dice la paracha que ellos salieron armados, pero ellos no blandieron ni siquiera una espada, o sea, no tenían el ánimo, no tenían el coraje porque sabían que era un ejército, o sea, ¿cómo iban a enfrentar a semejante ejército? ¿Sí? Entonces, ni siquiera ninguno de ellos instó en decir, bueno, hagámosle frente, hagamos frente de batalla. No, 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 nada, nada. Se pusieron a quejarse ante Moche. ¿Sí? Y pues era obvio, ¿no? Ellos de esa esclavitud, ahora tener que enfrentarse, ¿verdad? Ante unos guerreros profesionales, ¿no? Campeones, ¿verdad? De muchas guerras, entonces era como un poquito complicado. Y aquí, pues también la paracha nos muestra que el Eterno eh, los guió por el desierto en vez de llevarlos por la franja de Gaza. Ahí en la franja de Gaza estaban los filisteos y era la forma más rápida de llegar a la tierra prometida, ¿sí? Pero entonces, allí el Eterno no quiso que ellos fueran por ese lado porque se enfrentarían inmediatamente a la guerra. Los filisteos sabían que ellos iban a conquistarles, entonces iban a tener ya un frente de batalla. Entonces el Eterno no hace eso y mm, ya de hecho le había dicho a Moche que iba a endurecer el corazón de Faraón para que aún cuando los dejó salir, los persiguiera. Sí, entonces eso es lo que sucede allí, ¿no? Ellos allí pues se ven acosados, se ven encerrados sin salida y por eso es que se quejan ante Moche. Le dicen, bueno, Moche, usted nos trajo aquí al desierto a morir. Es que acaso no habían allá tumbas
en Egipto donde pudiéramos haber muerto y más como más tranquilos, sin este acoso de este ejército. En fin, allí empezó pues el pueblo a quejarse ante Moshe. Y eh, vemos entonces aquí cómo el Eterno los libra de una forma maravillosa, ¿no? Parte el mar, hace que el pueblo pase por el medio del mar y hace que el ejército porfiado y Faraón porfiado, ¿verdad?, persiga a el pueblo de Israel, aún cuando el mar está abierto y allí todas las aguas se vuelven con toda su fuerza y destruyen totalmente el ejército egipcio. Sí, allí vemos cómo totalmente el ejército egipcio se queda totalmente destruido. Ah, pero más tarde, si ustedes se dan cuenta en esta paracha, al final de la paracha, el Eterno viene y le dice a Moshe, bueno, alístate porque van a guerrear contra Amalek. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, al final de la paracha, también se cierra con otra guerra. Empieza aquí la paracha con esta guerra que quería hacer Egipto con el ejército egipcio con los israelitas. Y al final de la paracha encontramos nosotros que otra guerra contra Amalek. Y ahí en esa guerra ya ellos no se quejaron. En esa guerra ellos ya no se pusieron allí, pero Moshe, ¿por qué nos manda aquí a pelear con esta gente? ¿Cómo así? Vamos a morir en el desierto. No, nada, no chistan. No hacen absolutamente nada. Y entonces allí es cuando, por mandato del Eterno, ¿verdad? Moshe llama a Yehoshua o a Josué para que haga frente a los amalecitas, ¿verdad? Con un ejército propio, ¿verdad? De el pueblo de Israel. Entonces vemos allí un cambio. Obviamente vemos un cambio allí. Y esto que pasó allí, que en el mar Rojo o en el mar de los Juncos, y cómo el Eterno intervino de manera que ellos no alzaron ni siquiera una espada, ¿sí? No blandieron ni siquiera una espada para pelear o guerrear. Les dio a ellos esa confianza, les dio a ellos esa tranquilidad, esa certeza de que el Eterno está con ellos y es el Eterno el que pelea por ellos. Entonces ya aquí en esa batalla con Amalek, ellos no chistaron y no fueron a pelear y obviamente vencieron, ¿sí? Vencieron. Si ustedes se dan cuenta allí, al final de la paracha, ellos hacen la guerra contra Amalek, Moshe está con Ur y Aarón allá en la montaña, levantando sus manos, orando al Eterno, y entonces allí es cuando el pueblo de Israel vence a Amalek. Y se decreta la guerra que tendría, ¿verdad?, Israel con Amalek por siempre. Ya aquí habían superado sus miedos, aquí ya habían superado ese temor de enfrentar a los enemigos en una guerra, ¿sí? Y entonces esa terapia, pues, resultó bastante buena, ¿sí? En la partición del mar, como ellos vieron que el mismo Hashem fue el que guerrió por ellos y venció a sus enemigos. El otro milagro que encontramos nosotros allí es el milagro, ¿verdad?, de Mará, ¿sí? Allá al sitio Mará donde habían aguas amargas, ¿sí? Ahí les hizo ver la importancia del estudio y el cumplimiento de los mandamientos. Ellos anduvieron por 3 días y recordemos nosotros, nos dice el Midrash, que allí en el mar de los Juncos, en el mar Rojo, el ejército egipcio dejó todos sus despojos, o sea, salieron hasta los despojos de ellos y ellos traían allí también joyas, perdón, traían joyas, traían oro, tenían piedras preciosas y todo eso, y el pueblo se puso a recoger y a recoger. Dice el Midrash que ahí recogieron más de lo que sacaron de Egipto. Entonces, pónganse a pensar toda la riqueza que tenían, y parece que en esos 3 días ellos se pusieron como que a mirar más esa riqueza, esas cosas materiales, y descuidaron allí el estudio de la Torah. Eso es lo que nos dice el Midrash, ¿no? Entonces, se deduce de lo que pasa aquí en Mará. ¿En Mará qué pasa? En Mará, pues, allí ellos llegan con sed, encuentran que esas aguas son amargas y se vuelven a quejar ante Moshe, ¿qué vamos a beber? Nos vamos a morir aquí de sed. Y entonces Moshe viene, clama al Eterno y el Eterno le muestra un árbol, ¿verdad? Para que lo echara en el agua y el agua entonces se endulzaría. Y así fue, ¿no? Así fue como el árbol
¿verdad? Endulzó el agua y ellos pudieron tomar de esa agua, ¿no? Y allí, en ese mismo lugar, Hashem les dio, ¿verdad? Estatutos, ordenanzas, ¿sí? Decretos, etcétera, ¿sí? Entonces, de aquí deducen nuestros sabios de que ellos llegaron, ¿verdad?, a ese punto y a probar esas aguas amargas, ¿verdad?, porque habían descuidado el estudio de la Torah, ¿sí? Habían descuidado, aunque pues no había Torah en ese momento, ¿verdad? Pero ya se venían dando ciertos estatutos, ciertas leyes. Acuérdense que a, a este, a Abraham, que nos dice que a Abraham el Eterno ya le había dado a él estatutos y leyes, decretos, ordenanzas, ¿sí? Allá en Berechit, vemos nosotros eso. Entonces, eso se venía transmitiendo de manera oral y eso era lo que ellos venían aprendiendo. Pero allí se descuidaron y se pusieron más bien a ver todas las cosas materiales, ¿verdad? A poner su mirada en las cosas materiales y todo lo que poseían en esos 3 días. Y entonces, cuando llegaron a Mará, allí había Shabbat Shalom, y allí había agua potable y no encontraron agua potable. Pero entonces, ¿qué nos enseña esto? Dice Shemot 15:25. Entonces, él clamó a Hashem y Hashem le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y el Eterno le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Entonces, hablando en el sentido soft de interpretación, ¿sí? Soft o profundo de interpretación, árbol siempre se habla de árbol como hombre, como persona. Árbol en la escritura, ¿verdad? Está hablando como de la persona. Acuérdense del Salmo 1. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo, ¿verdad? Y su hoja no cae. Entonces, árbol está hablando acerca de la persona. Y las aguas que están allí representan la Torah. El agua allí representa la Torah. Entonces, cuando se echa el árbol al agua, se sumerge en el agua, entonces es como si la persona se sumergiera en el estudio de la Torah, ¿sí? Allí es como que alegóricamente el Eterno le estuviera diciendo a ellos, miren, ustedes tienen que sumergirse en el estudio de la Torah, ustedes tienen que meterse, en verdad, a estudiar la Torah, a cumplir la Torah, ¿sí? Si ustedes están así en ese tono, en esa iniciativa, entonces no van a preocuparse por nada, ¿sí? El Eterno les va a proveer todo, ¿sí? No van a tener ustedes dificultades. Y eso es lo que nos dice allí el siguiente verso, ¿sí? En Éxodo, allí 15:26 dice, y les dijo, si escuchas atentamente la voz de Hashem tu Elohim y haces lo que es recto ante sus ojos y escucha sus mandamientos y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy Hashem, tu sanador. ¿Sí? ¿Sí ven ustedes? Entonces, allí les hace ver la importancia del estudio de la Torah, de sumergirse, ¿verdad?, en el estudio de la Torah. ¿Sí? De esta forma alegórica, ¿sí? O sea, el árbol metido allí o sumergido en el agua, ¿sí? Como la persona sumergida en la Torah, metida en el estudio de la Torah. ¿Ah? Entonces, vea cómo él va haciendo toda esta terapia, ¿verdad? De enseñarles, de mostrarles eh, con cosas muy elementales como esa necesidad de tomar agua, ¿verdad? De tener sed, ¿no? Y les va enseñando, les va instruyendo poco a poco, ¿sí? Les va cambiando la mentalidad, les va mostrando lo que es más importante, ¿sí? Eso es lo que podemos ver en estos relatos. Ahora, después aquí de quejarse, por el agua, vienen y se quejan por el alimento, ¿sí? Vienen, se quejan otra vez, ¿qué vamos a comer? Estamos en un desierto, no hay plantaciones, no hay nada, ¿qué vamos a comer? Y entonces es cuando el Eterno hace el gran milagro de el man o el maná, ¿sí? Durante 40 años en el desierto les da alimento. Y eso es un milagro aún más grande que la partición del Mar Rojo, ¿sí? El darles 40 años alimento en un desierto a más de 3 millones de personas, eso es un gran milagro, eso es un milagro de proporciones gigantes, más que el del Mar Rojo, ¿sí? Entonces, aquí con este milagro, el Eterno quería, además de muchas otras cosas, enseñarles esa dependencia diaria en Hashem,
De él viene el sustento, de él viene la parnasá de la persona, ¿sí? Y entonces aquí le está dando esa lección. Ahora, imagínense, les dio esa lección durante 40 años. Nuestros sabios dicen que cuando uno quiere adoptar una conducta, bastan con 40 días continuos, o sea, 40 días continuos, ¿verdad? Para adoptar ya una conducta en la vida de uno, o sea, hacer algo, ¿ve? Durante 40 días continuos, y entonces ya eso forma parte de uno. Ya se crea, como se dice, el hábito, ¿sí? Pero aquí fueron 40 años donde ellos tenían que salir diariamente a recoger, ¿verdad? El man o el maná y traerlo a su casa. ¿Sí? 40 años, ¿sí? A excepción, obviamente, del día sexto, día previo al Shabbat, que llegaba la doble porción, la doble ración, ¿verdad? Para tener ese viernes y para guardar para el día de Shabbat, para que ellos no tuvieran que salir a buscar. Entonces, esa costumbre durante 40 años, cada día, creó en ellas pues, en la Nefes, en la Neshama, ¿sí? Allí en su génesis o en su ADN, ¿sí? Del israelita o del judío, esa constancia y esa permanente búsqueda de Hashem, ¿sí? De Hashem, ¿no? O sea, esa, esa dependencia, esa parnasá que viene de él, esa confianza en él. O sea, eso creó ya de hecho. Y a través de esto, el Eterno estaba construyendo una nación eterna. A través de todo esto, el Eterno empezó a construir una nación eterna porque Israel es eterno. Ya nosotros lo vemos allí en los profetas, ¿sí? Allí el profeta dice que si llegaran a faltar las leyes del sol, de la luna, de las estrellas, o sea, en otras palabras, las leyes naturales llegaran a faltar, así también faltaría la descendencia de Jacob delante de él. Pero nosotros sabemos que siempre habrá cielos, siempre habrá tierra, aunque todo esto será renovado, pero siempre habrá cielos y siempre habrá tierra. Entonces, si siempre habrá cielos y tierra, entonces Israel es eterno. Y a través de todo esto se fue forjando, obviamente, la eternización del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes 40 años recibiendo alimento del cielo, 40 años teniendo que salir a buscarlo. ¿Sí? Entonces, creó esa unión, esa comunión entre Hashem y nosotros. Ya tenemos en nuestro ADN, ¿verdad? Esa predisposición. No vamos a abandonarlo, no podemos dejarlo. Estamos allí apegados a Él. Pase lo que nos pase, estamos apegados a Él. ¿Sí? Entonces, eso es muy hermoso. Eh, también entonces, ah, como si fuera poco, otro milagro también, un milagro que también duró 40 años, ¿no? Vamos a ver aquí, como si fuera poco, Moshe relatando la estadía en el desierto, nos da otro datico más, otro milagro más, que duró obviamente 40 años, para los que pudieron sobrevivir, ¿sí? ¿Cuál sería ese? Y fue otro milagro también gigante, gigante. Y es que el vestido ni el calzado se envejecieron, ¿sí? Ni el vestido ni el calzado se envejecieron. Nos dice el Midrash que a medida que ellos crecían, la ropa y el calzado crecían también con ellos, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, un traje de 40 años, ¿ah? Pónganse a pensar en una camisa de 40 años. Sí, sí. O sea, yo creo que no solamente la moda o el estilo, ¿verdad? O sea, no solamente, digamos, el tejido no se dañó, ni tampoco se envejeció, sino que yo pienso que también como que se fue modernizando, ¿verdad? La moda y el estilo. Sí, porque imagínense, 40 años, tener una prenda 40 años, eso ya es un vejestorio, pero aquí dice y narra la Torah que no se envejecieron, que no se les dañó, ¿sí? Que no se deterioró. Dice Deuteronomio 29:5, eso no está aquí en la paracha, pero él sí está más adelante hablando acerca de esa estadía de 40 años en el desierto. Dice, yo os he conducido
durante 40 años en el desierto. No se ha gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. Imagínense, Deuteronomio o Devarim 29:5 lo está declarando allí, ¿sí? Entonces, la ropa y el calzado iban creciendo a medida que ellos también iban creciendo. Un milagro gigante también, ¿sí? Ahora, todos estos sucesos milagrosos tenían obviamente varios propósitos, entre otros, pues obviamente hacer terapia para que en la mente y en el espíritu, ¿sí? En la nefes, en la neshama de cada uno de los israelitas estuviera siempre la certeza de la providencia divina. Siempre la certeza de la providencia divina, ¿sí? Que siempre Hashem estaría allí, ¿verdad? Presente en todas sus necesidades, en toda su vida, ¿sí? Y eso es lo que nosotros, yo creo, hemos venido a experimentar. ¿Sí? Parece que en detalles aún muy pequeños, que uno dice, no, aquí, no, esto ya son cosas mías. No, detalles muy pequeños. El Eterno allí tiene su mano y a través de esos detalles nos está enseñando, nos está probando, ¿sí? Nos tiene en terapia. Entonces, esa providencia, ¿verdad? Es una realidad. Ahora, obviamente, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos sentido esa terapia. De alguna manera, ¿sí? Sentimos que tenemos que recibir una actualización. ¿Se han dado ustedes cuenta que a veces cuando tenemos esos equipos electrónicos, precisamente esta mañana me llegó allí una notificación que hay, es verdad, que hay que actualizar Safari, hay que actualizar iOS, ¿verdad? Lo del MacBook, ¿verdad? A 17 puntos, no sé qué, entonces yo ahí dejé pendiente la actualización, pero hay que actualizar el programa, ¿verdad? Para darle más seguridad, para darle más blindaje, etcétera, a ciertos programas, etcétera, a mejorar ciertos programas, etcétera. Entonces, muchas veces estamos en terapia para recibir una actualización mental, actualización, ¿verdad? Cognitiva, actualización, ¿verdad? En muchos campos. Entonces, muchas veces entramos en esa terapia con el doctor. Él nos tiene en terapia. Sí, es para eso, para hacer una actualización de nosotros. Hay que actualizarse. ¿Sí? Entonces, qué bueno es poder tener uno esa mente abierta a esas actualizaciones que él quiere hacer. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que quiere hacer el Eterno contigo? Uno tiene que preguntarse, uno tiene que mirarse a sí mismo, a ver, ¿qué es lo que quiere el Eterno? ¿Qué hay que cambiar? ¿Verdad? ¿Qué hay que renovar? ¿Qué hay que decidir? Entonces es posible que estemos en esa terapia intensiva. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros obviamente hacemos nuestra parte, que nuestra parte sería ¿qué? La emuná obediente, la fe obediente, entonces Él se va a manifestar, eso es seguro, Él se va a manifestar en nuestras vidas de alguna manera y seguro, de hecho, yo creo que se ha manifestado en sus vidas también, de una forma muy particular y por eso ustedes tienen la certeza de Él y por eso ustedes están aquí escuchando, aprendiendo y están allí perseverando y llevan años allí, ¿verdad? Escuchando, aprendiendo, perseverando, obedeciendo. Ah, bueno, porque de alguna manera Él se ha manifestado en sus vidas, en nuestras vidas. Y entonces estamos allí en esa terapia, ¿sí? Nos dice uno de los saliahim, uno de los enviados de nuestro Santo Maestro, allí algo muy interesante, hablando acerca de la emuná obediente, en primera de Yohanan o primera de Juan, capítulo 3, 22. Dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. ¡Wow! Eso está bueno, ¿no? Todo lo que pidamos lo recibimos de Él. ¿Pero por qué? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¡Wow! ¿Ve? Entonces, eso está muy claro allí, ¿no? Hay esa terapia, hay esa manifestación de Él, ¿verdad? Hay esa respuesta de Él. ¿Por qué? Porque guardamos un mandamiento, o sea, obedecemos un mandamiento, tenemos esa emuná obediente, ¿sí? Y hacemos todo lo que a Él le agrada.
¿sí? Entonces, por eso recibimos nosotros lo que le pedimos a Él. Sí, todo lo que pidamos lo recibimos de Él. ¿Pero por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ahí es cuando tenemos que mirarnos, tenemos que ver a ver, ¿sí? Si no hay respuesta, bueno, algo pasa, algo sucede, tengo que mirarme, qué tengo que corregir, qué tengo que hacer. Pero aquí da la certeza de que Él se va a manifestar. Él es el proveedor, Él es el Shaddai, el más que suficiente. Y Él aquí lo ha demostrado a través de todos estos hechos, de todos estos milagros, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Si yo les digo, bueno, ustedes aman al Eterno, ustedes me dirán, bueno, yo sí, yo lo amo, bueno, okay, pero también la Escritura muestra cuál es la forma en que nosotros demostramos que le amamos, ¿sí? Porque esto tiene que ser algo así, o sea, de amor, de entrega total. ¿Cómo demuestras que amas al Eterno? ¿Cómo demostramos nosotros que amamos al Eterno? Estamos hablando de la emuná obediente, ¿sí? Mientras el pueblo fue obediente, estuvo funcionando, todo estuvo funcionando, y si no, entonces entraban en terapia, ¿sí? Dice aquí primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Dice que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles. Entonces, esa es una forma de demostrar que amamos al Eterno. Cuando amamos al Eterno, guardamos sus mandamientos. Eso es como cuando una pareja empieza, ¿verdad? Su relación amorosa, ¿sí? Ella pide algo y él, por complacerle, claro, o viceversa, ¿sí? Él le pide algo a ella y ella pues también lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ama. Entonces, esto es una relación de doble vía, ¿sí? Si amamos al Eterno, entonces hacemos las cosas que a Él le agrada. Guardamos sus mandamientos. Este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son dificultosos, no son gravosos. Y yo les he dicho que hay en el mundo podríamos decir, dos grupos. Están el pueblo de Israel y está los justos y temerosos de las naciones. ¿Sí? Los hijos de Abraham. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que hacer los hijos de Abraham? Guardar las leyes noágicas, no hay ningún problema. Guardar las leyes noágicas, las 7 leyes noágicas con todas sus derivaciones. ¿Qué tiene que hacer el yudí o el judío? Pues tiene que guardar las 613, ¿verdad? Con todas sus derivaciones. Eso es todo. ¿No? Entonces, usted decide, ¿verdad? Si sigue por la línea de los justos y temerosos de las naciones, los hijos de Abraham, entonces allí tienes que cumplir los mandamientos, tienes que conocer los mandamientos y cumplir los mandamientos. El judío, pues también tienes mandamientos que cumplir. Y de esa manera, entonces, nosotros vamos a encontrar que el Eterno, debido a su obediencia, Él se va a manifestar. Sí, Él se va a manifestar. Dice aquí el Rashtá, Rabino Saúl de Tarso, y nos da un absoluto. Nos dice, si el Eterno está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La carta a los de Italia, o Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si el Eterno está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Oh, esto es un absoluto tremendo, sí, eso es una gran seguridad, pero aquí la pregunta es, no que el Eterno esté con nosotros, ¿estamos con Él? ¿Estamos con Él? Pues claro, aquí dice, si el Eterno está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ahora la pregunta es, ¿pero estamos nosotros con Él? ¿Estamos nosotros con Él? Para estar con Él se necesita emuná obediente, fe obediente. ¿A qué? A sus mandamientos. Fe obediente a sus mandamientos. ¿Sí? No es una fe ciega, no. Es una fe racional. Una fe donde razonamos las cosas y las hacemos por eso, con uso de razón. ¿Queremos la manifestación del Eterno en nuestras vidas? ¿Cuántos no quieren la manifestación del Eterno en nuestras vidas? Claro, todo el mundo. Entonces, aquí, Yeshua nos da, ¿sí? Nos da a nosotros la forma en que Él se puede manifestar a nuestras vidas. También nos dice aquí claramente, en Yohanan,
14:21 o Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda o los hace, es obediente, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué será eso? Me manifestaré a él. Él se revelará a nosotros. Se revelará. Ahora, ¿por qué tú y yo creemos en el Mesías? Porque Él se ha revelado a nosotros. ¿Y por qué se ha revelado a nosotros? Porque guardamos sus mandamientos, porque le amamos a Él. Entonces Él se revela a nosotros. Sí, esta es una forma como Él se manifiesta. ¿Sí? Él lo promete y es una gran realidad, ¿no? Entonces, todo esto fue quedando en la genética de nuestro pueblo, en esa relación, ¿verdad? Allí cuando sale de Egipto y empieza a andar esos 40 años, todas esas pruebas, todas esas luchas, todo lo que vivió, todos esos milagros sirvieron para construir la nación eterna que es Israel, ¿sí? Construir en nosotros, en el ADN de la descendencia de todos nosotros, ¿verdad? Y de nuestros antepasados, que somos nosotros, crear esa dependencia y esa constancia y esa permanencia, esa relación continua con el Eterno. ¿Ah? Ahora, seguramente estamos en terapia intensiva, algunos estaremos en terapia intensiva, ¿no? Y estaremos así a lo largo de nuestras vidas. Y esto tiene una finalidad, es hacer, ¿verdad? Que nos esculquemos, que maduremos, que seamos cautos, que sepamos delimitar lo que es luz y oscuridad, lo que es santo, verdad y profano, lo que es bien y mal. Por eso está por allá, o bueno, la carta a los judíos o carta a los hebreos se habla de que debemos tener los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, con esa finalidad, estamos siempre metidos en terapias con el Eterno, ¿sí? Todas son terapias y actualizaciones que el Eterno quiere hacer con nosotros, ¿sí? Y esto es lo que se revela cuando nosotros estudiamos allí la estancia en el desierto, ¿sí? Es muy importante ver todos estos sucesos, estos milagros, estas pruebas, estas luchas que tuvo Israel en el desierto, ¿sí? Porque ahí vamos a aprender cosas muy esenciales para la vida. Y esto es lo que Moshe le dice al pueblo: vea, ustedes estuvieron 40 años en el desierto, ustedes anduvieron por todo este camino, ¿sí? Donde Hashem, tu Elohim, te ha traído, ¿sí? ¿Para qué? Dice aquí, para humillarte, para probarte, a fin de que sepas lo que hay en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sí? Todo eso tuvo una terapia. La terapia intensiva, ¿no? Dice aquí, y te acordarás de todo el camino por donde el Hashem, tu Elohim, te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¿Eh? Entonces, aquí nosotros tenemos que poner mucho cuidado a todos estos hechos, a todos estos milagros, a todas estas necesidades, a todo esto que el pueblo hizo, la forma como se reveló, lo que acontece cuando se revela al pueblo, en fin, todo esto para enseñarnos y no caer, ¿verdad?, en los mismos errores, ¿sí? Y también, ¿verdad?, para entender que si hay alguna prueba, hay alguna lucha en nosotros, alguna necesidad, ¿verdad? Es porque estamos en terapia intensiva y esto nos lleva a qué? A que nos miremos qué hay en nuestro corazón, cuáles son nuestras motivaciones, cómo son nuestros deseos, si son legítimos o no, si son transparentes o no, si son íntegros o no delante de Hashem, ¿sí? Y si vamos a guardar sus mandamientos o no. ¿Eh? Entonces, el estudio minucioso de la estadía en el desierto de Israel y la vida de los patriarcas nos enseña cómo Hashem mueve el mundo y cómo Él es real en nuestras vidas. ¿Sí? Cómo Él es real en nuestras vidas. Mis amados, los dejo allí entonces.
que el Eterno nos ayude y si estamos en terapia, bueno, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Si estamos siendo probados, si tenemos luchas, dificultades, ya sabemos que son terapias necesarias para la maduración y el crecimiento espiritual. Y también para que nuestros sentidos, ¿verdad? Se adiestren en el discernimiento del bien y del mal, de lo que es santo, de lo que es profano, de lo que es puro, de lo que es impuro, de lo que es luz, de lo que es tiniebla. Pues amados, los dejo allí entonces. Que el Eterno nos ayude y que el Eterno envíe pronto en nuestros días a nuestro justo Mesías. Que sea pronto en nuestros días. Amén de amén. Amén de amén. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.